Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar estos bombones de chocolate rellenos. No les puedo explicar lo nutritivos y deliciosos que quedan estos bombones. Además, podemos variar el relleno como más nos guste a nosotros. Una receta ideal para prepararla y sacarnos el antojo de comer algo dulce o, por qué no, regalarlos en una ocasión especial. Así que vamos a ver cómo preparar estos bombones. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar 50 gramos de nueces, las vamos a picar bien chiquititas. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. 50 gramos de almendras y también las vamos a picar bien chiquititas. 50 gramos de ciruelas, a las que también vamos a picar bien chiquititas. Y 50 gramos de pasas de uva. Una vez que tengamos todo bien picado, lo vamos a poner dentro de un bowl. Le vamos a sumar 2 cucharadas de dulce de leche repostero. Lo vamos a integrar muy bien. Acá, cuando le hayan agregado el dulce de leche, que lo estén integrando, si notan que no se hace una masa, que no queda todo bien unido, lo que hacen es le agregan de a poco un poquitito más de dulce de leche, vayan agregándole de a media cucharada. Esta vez, como usé una cuchara que no estaba tan colmada de dulce de leche, tuve que agregarle una cucharada más. Así que vamos a seguir integrando todo esto muy bien hasta que formemos una masa. Si te gusta el chocolate, acá arriba te voy a dejar unos enlaces que estoy segura que te van a encantar. El primero es un marroc casero que lo hacemos en forma de bomboncitos. El segundo es un chocolate block súper fácil de realizar. Y por último, un turrón navideño que queda espectacular. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes, porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Una vez que hayamos formado esta especie de masa, vamos a tomar una cucharita. Yo voy a utilizar una cucharita de estas de té para ir tomando porciones de la masa e intentar que salgan más o menos todos los bombones del mismo tamaño. Así que tomamos una porción de la masa, nos vamos a ayudar con la otra cuchara para darle la forma más redonda que podamos y lo vamos a poner sobre un papel manteca. Vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento de tomar una porción de la masa, nos ayudamos con otra cuchara para darle forma redonda y una vez que tenemos el bomboncito bien formado lo ponemos sobre el papel manteca, así hasta que terminemos toda la preparación. Cuando tengamos todos los bomboncitos bien formados, los vamos a llevar al freezer por unos 20 minutos. Mientras los bombones están en el freezer, vamos a tomar chocolate. Yo en esta ocasión voy a utilizar chocolate con leche porque me gusta muchísimo cómo queda la combinación de los frutos secos con el chocolate con leche. A este chocolate lo vamos a derretir a baño María. Si no saben cómo derretir el chocolate a baño María, acá arriba les voy a dejar un enlace en el que les explico muy bien cómo hacerlo. Cuando hayan pasado los 20 minutos que nuestras bolitas estén en el freezer, ya van a notar que están bastante más firmes. Así que ahora solo resta bañar nuestras bolitas con el chocolate que habíamos derretido anteriormente. Así que con la ayuda de 2 tenedores vamos a bañar nuestros bombones con chocolate. Vamos a ir bañando cada uno de los bombones y cuando los tengamos bien cubiertos de chocolate, los vamos a apoyar sobre un papel manteca. Acá quiero hacer una aclaración en cuanto a los frutos secos que yo utilicé para rellenar estos bombones. Son los frutos secos que más nos gustan en casa. Así que obviamente acá utilicen los frutos secos que a ustedes más les gusten. Si quieren también pueden reemplazar algún fruto seco, como por ejemplo por higos secos, por maní tostado, o si quieren también pueden incluir en el relleno algunas semillas que a ustedes les gusten. Acá todo va
a elección de cada uno. Y también los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de frutos secos le pondrían a estos bombones. Con estas cantidades me salieron 17 bombones. Una vez que tengamos todas las bolitas bañadas con chocolate, ya están listos nuestros bombones. Miren qué bellos que quedaron los bombones. Realmente esta es una receta que me encanta muchísimo, no solo por las variaciones que le podemos hacer de relleno a nuestros bombones, sino porque además de prepararlos para comerlos nosotros, los podemos hacer para regalárselos a las personas que más querramos o para utilizarlos en alguna ocasión en especial. Así que espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué tal les quedaron. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. ¡Chau, chau!